Muy buenas y bienvenidos al resumen de la etapa 2 de la Vuelta a España 2022. Hoy teníamos una etapa en teoría para los sprinters. Tras la contrarreloj de ayer, que dejó una expectativa muy buena para lo que viene siendo toda la Vuelta a España, que nos puede llegar a traer muchísima emoción durante estas 3 semanas, que va a estar muy ajustada por lo que vimos en la contrarreloj de ayer. Ojalá sea tan interesante la vuelta como lo de ayer. Una contrarreloj que en mi opinión no es de las mejores disciplinas que se pueden hacer en una gran vuelta, pero se está perdiendo la costumbre y no está nada mal ponerla de vez en cuando. Se daba el banderín de salida y veíamos como todos los corredores querían coger la fuga para conseguir esos 2 puntos que se repartían en el día de hoy. Finalmente una fuga de 5 corredores formada por los españoles Pau Miquel y Mikel Azparren, Jestebol del Burgos BH, Thibaut Gernalek y Julius Van de Berg del Education First, que cogían unos 4 minutos de máximo, ya que el pelotón había bajado el ritmo por completo y veíamos que había un parón total en el pelotón. Nadie quería poner ritmo y estos iban cogiendo cada vez más ventaja. Veíamos a los corredores hacer sus necesidades al principio de la etapa para no pasar apuros en los últimos kilómetros y no perder tiempo, pero de repente un movimiento de la nada del Alpecin empezó a poner ritmo a falta de 160 kilómetros, un ritmo de caza para neutralizar la fuga, y veíamos como iban recortándole tiempo kilómetro a kilómetro y se quedaba la diferencia en 2 minutos estancada. Volví a ver otro pequeño parón, pero nada más ese parón. Otra vez de Thier, el corredor que llevaba poniendo ritmo durante todo el día, seguía poniendo ritmo. Los hombres del Israel que no querían pasar el relevo, e incluso ponía tanto ritmo que Chris Froome se desentendía de ese ritmo, que era incapaz de seguir su equipo. Tenía un problema mecánico Mikel Azparren, pero podía volver a contactar con sus compañeros de fuga, mientras de Thier seguía poniendo ritmo. Bajaba la diferencia a menos de 20 segundos y veíamos como el pelotón le iba a dar caza prácticamente a falta de 96 kilómetros de meta, pero volvimos a ver otro pequeño parón, pero aún así el corredor de Thier del Alpecin seguía poniendo ritmo. Volvió a aumentar la diferencia a 43 segundos, pero seguía siendo un ritmo infernal. La fuga que volvía a conseguir algún tiempo ahí antes de llegar a ese puntos de la montaña, veíamos como el primer ataque era de Gernalek, que solamente lo podía seguir el corredor del Education First Van den Berg, pero con mucho esfuerzo. Finalmente estos corredores de los equipos invitados españoles volvían a llegar a rueda, pero ya era el final de la cota y veíamos como Jestebol lo probaba en primer lugar. Van den Berg le cogía muy bien la rueda, el corredor del que informaba Pau Miquel le cogía también la rueda muy bien al corredor del Education First, pero finalmente Van den Berg por delante de Gernalek cogía los puntos tras esa desesperación de Gernalek por no conseguir los puntos de la montaña y ese maillot de lunares azules. Se volvían a reubicar todos en la fuga. Aquí nos enseñaban las clasificaciones, pero de Thier, que seguía poniendo ritmo, no les daban ningún tipo de descanso a la fuga cuando les daban caza a falta de 58 kilómetros. Robert Gesing, que no sabríamos si querría aguantar ese maillot rojo o cedérselo a algún compañero de equipo. Luis Ángel Mateo atacaba a 46 kilómetros de meta con un buen ritmo cuando se caía en solitario Mark Donovan. De Thier, que seguía poniendo ritmo ya con una diferencia aproximada a los 40 segundos del español del Euskaltel-Euskadi, que iba abriendo terreno con el pelotón. El propio Robert Gesing era quien ponía ritmo cuando Mühlberger sufría una pequeña caída que se había hecho bastante daño. Ya veíamos la bici que había salido volando hacia metros adelante. Luis Ángel Mateo, que le daban caza aproximadamente a 22 kilómetros de la meta. Mühlberger con daño en ese hombro derecho que por suerte no había sido nada más que superficial. El Jumbo quería pasar en primer lugar por el sprint cuando una caída bastante importante, Wout Poels, se hacía algo de daño, pero sobre todo el que más afectado ha sido el corredor del Lotto Soudal, Stef Kras, que parecía haberse hecho bastante daño en esa caída.
En el sprint intermedio, que no nos dejaron ver prácticamente nada, Mads Pedersen pasaba en primer lugar por delante de Ray Mullen, Edan Heider, Dan Hull y Pascal Ackermann. En el último kilómetro el mejor posicionado era el UAE, pero rápidamente el Trek para Mads Pedersen saltaba desde muy lejos el corredor de Dinamarca, campeón del mundo en 2020, que saltaba, le cogía muy bien la rueda. Sam Bennett, que sprintaba por el centro, por el lateral. Pascal Ackermann también se abría poco después. Mike Teunissen, finalmente una gran victoria para Sam Bennett y para Albora, que empiezan con muy buen pie esta Vuelta a España 2022. Veíamos ahí que sprint más ajustado, sobre todo en esas posiciones de podium, pero no nos habían enseñado que había una caída. Lógicamente no nos la van a enseñar a la mitad del sprint, pero Roger Adrià se había caído junto a un corredor del Bike-Send, no parecía nada grave y parecían estar los dos bastante bien. Aquí os dejo la clasificación de la etapa donde Sam Bennett se ha impuesto por delante de Mads Pedersen, Tim Merlier, que al final ha conseguido ese podium por delante de Mike Teunissen, que se ha infundado el maillot rojo por quedar por delante de su compañero Robert Gesing. Las clasificaciones, las demás siguen completamente igual. Lo único que han cambiado ha sido que Sam Bennett se ha puesto líder por delante de Mads Pedersen con los mismos puntos en la clasificación del sprint. Edan Heider sigue el líder del maillot blanco por delante de Pavel Sivakov y Carlos Rodríguez. El maillot de lunares azules es para Van de Berg con 2 puntos y con 1 punto Gernalek. Y el corredor más combativo del día se lo han dado a Yestebol. Aquí os dejo también la clasificación de los favoritos con Roglic y Sepp Kuss a la cabeza. Mañana etapa 3, una etapa también para los sprinters donde se pasa un rato por Bélgica, pero vuelven otra vez a cruzar la frontera hacia los Países Bajos con final en Breda, donde también es para los sprinters, donde tienen un sprint intermedio a falta de unos 33 kilómetros y una cota de cuarta categoría a 60 kilómetros de meta. Veremos a ver si mañana el pelotón deja más espacio a la fuga y a ver quién se consigue los 2 puntos que se disputarán mañana. Si os ha gustado el vídeo, compartir, darle like y suscribiros. Os recomiendo que activéis la campanita porque YouTube suele borrar algunos minutos de los vídeos y no lo podréis ver entero. Nos vemos en el resumen de la etapa 4. Adiós.